Esta mañana agarraste el teléfono antes de abrir los ojos, sin decidirlo, sin siquiera saber que lo estabas haciendo. La mano ya lo estaba buscando mientras el resto de ti todavía dormía. Eso no es un hábito. Es evidencia de algo que la neurociencia documentó hace décadas y que nadie se ha atrevido a explicar en voz alta sin rodeos académicos. Existe un experimento que no debería haber sido publicado, no porque sea falso, sino porque una vez que lo entiendes no puedes desentenderlo. Conectaron electrodos al cráneo de personas normales y les dieron una instrucción aparentemente inocente: mueve la muñeca cuando quieras, solo cuando tú decidas, cuando el impulso venga de ti. Lo que encontraron destruye la historia que te has contado toda la vida sobre quién eres y qué controlas. El cerebro de los participantes se activaba más de medio segundo antes de que la persona reportara haber sentido el deseo de moverse. Medio segundo en el que la decisión ya estaba tomada, ya estaba corriendo por los circuitos neurales, ya estaba en camino hacia el músculo, y tú, esa voz interior que llamas yo, todavía no sabías absolutamente nada. Llegas tarde a tus propias decisiones. No a veces. Siempre. Verifica esto ahora mismo con algo que ocurrió hoy. La última vez que dijiste algo que lamentaste, que soltaste una palabra que no debiste soltar, que reaccionaste antes de pensar, pregúntate con honestidad, ¿realmente elegiste decirlo? ¿O simplemente lo escuchaste salir de tu boca y después construiste la historia de que fue un error, o de que sí quisiste decirlo, o de que las circunstancias te obligaron? Tu cerebro fabrica esa historia. No la recuerda con fidelidad. La inventa retroactivamente para darte la sensación de que eres el autor coherente de tu propia vida, porque un cerebro que se siente sin control entra en colapso funcional. El narrador llega al set cuando la escena ya fue filmada. Revisa el material, lo aprueba, firma los papeles. Y sale convencido de que dirigió. Ahora viene lo que debería preocuparte más que el experimento mismo. Hay industrias enteras, con presupuestos que superan el Producto Interno Bruto de países medianos, construidas exactamente sobre ese medio segundo de retraso. No sobre la publicidad tradicional, no sobre convencerte racionalmente, sino sobre el intervalo ciego entre el proceso inconsciente que ya tomó la decisión y el momento en que tú te enteras de que la tomaste. Ese instante microscópico es el territorio más valioso del planeta ahora mismo, y no te pertenece a ti. Le pertenece a quien diseñó la interfaz que estás usando, al algoritmo que decidió qué contenido verías esta noche, al sistema que configuró el orden en que aparecen las opciones frente a ti. No están esperando que decidas. Están actuando en el espacio donde la decisión ya ocurrió y tú todavía no lo sabes. La diferencia entre manipulación y libertad, desde esta perspectiva, no es filosófica. Es de milisegundos. Y ellos tienen los milisegundos. Tú tienes la sensación de haber elegido. Eso es suficiente para que el sistema funcione. Eso siempre fue suficiente. Estás absolutamente convencido de que conduces. Sientes el volante entre las manos, sientes la textura de la carretera, calculas las curvas, aceleras y frenas con la satisfacción tranquila de quien domina la máquina. Lo que nadie te dijo, lo que ningún manual de autoayuda ni ninguna clase de filosofía básica tiene el valor de decirte directamente, es que ese volante no está conectado a nada. Está ahí para que no entres en pánico mientras algo más maneja. Tu cerebro genera la sensación de autoría después del hecho, no antes. Cuando actúas, el sistema que produjo esa acción ya terminó su trabajo, ya ejecutó el proceso completo, y entonces, con una fracción de segundo de diferencia, tu conciencia recibe la información, la procesa, la firma como propia y jura que fue ella quien tomó la iniciativa. Los neurocientíficos tienen nombre técnico para esto. Tú lo llamas simplemente yo decidí. Son descripciones del mismo mecanismo desde lados opuestos del espejo. Prueba esto en los próximos 30 minutos. La próxima vez que desbloquees el teléfono, detente un segundo antes de abrir cualquier aplicación y pregúntate con precisión qué ibas a abrir. La mayoría de las personas descubren que no lo saben hasta que ya están haciéndolo, que el gesto comenzó antes de que la intención fuera consciente, que ya tenían el destino antes de saber que iban a algún lado. Eso no ocurre porque seas distraído o impulsivo. Ocurre porque así funciona todo cerebro humano que ha existido, desde el primero hasta el último. Ahora conecta ese mecanismo con el diseño de cada plataforma digital que usas y empieza a ver la arquitectura real. Los ingenieros de experiencia de usuario, los diseñadores de flujo, los especialistas en comportamiento digital estudian exactamente en qué punto del proceso de decisión la conciencia todavía no llegó.
Y diseñan cada detalle de la interfaz para que la acción ya esté ocurriendo cuando despiertas. El botón de me gusta está donde tu pulgar naturalmente descansa después de leer. El siguiente video carga antes de que decidas ver otro. El carrito de compra se llena durante el segundo preciso en que tu yo consciente todavía está diciéndose que solo está mirando. No te están facilitando las decisiones. Te están tomando las decisiones en el intervalo exacto donde no puedes impedirlo, y después te presentan el resultado como si fuera tuyo. La diferencia entre lo que hace tu cerebro de forma inconsciente y lo que hace una plataforma de forma deliberada es una sola: tu cerebro lo hace sin saber que lo hace. Las plataformas lo hacen con equipos de ingeniería, datos de comportamiento de miles de millones de usuarios y actualizaciones semanales para optimizar la precisión. Uno es biología. El otro es industria. Los dos producen exactamente el mismo resultado, tú creyendo que elegiste lo que alguien más ya había decidido por ti. Tiene nombre técnico, y el nombre suena exactamente como lo que es. Bereitschaftspotenzial. Alemán. Potencial de disposición. La ola eléctrica que tu corteza motora genera antes de que actúes, antes de que quieras actuar, antes de que tengas cualquier registro consciente de que algo está por ocurrir. Es medible con electrodos sobre el cuero cabelludo. Es reproducible en cualquier laboratorio del mundo con el equipo correcto. No es teoría, no es interpretación, no es filosofía. Es señal eléctrica, frecuencia, voltaje, datos. Es la firma física de un proceso que toma decisiones sin consultarte. Esta ola comienza en un área específica del cerebro llamada corteza motora suplementaria, sube gradualmente durante varios cientos de milisegundos. Y alcanza su pico justo antes de que el músculo reciba la orden de moverse. Y el yo consciente, esa voz que cree que dirige, recibe la notificación de que quiere actuar bien entrada la secuencia, cuando el proceso ya lleva su propio impulso y difícilmente puede detenerse. No eres el iniciador. Eres el aprobador tardío de iniciativas que no convocaste. Ahora la pregunta que el debate académico evita porque sus implicaciones son demasiado incómodas: si existe una ola eléctrica que precede tus acciones físicas, que existe antes de tus acciones digitales. Cada pausa antes de hacer clic. Cada vez que tu dedo se detiene sobre una imagen sin llegar a tocarla. Cada vez que abres una aplicación a las 2 de la mañana sin recordar haber decidido hacerlo. Todo eso genera datos. Patrones de comportamiento que los algoritmos de las plataformas que usas analizan en tiempo real, no para entenderte, sino para anticiparte. Los sistemas de recomendación de contenido que usas cada día fueron diseñados para actuar antes de que tu proceso de decisión consciente se complete. Eso no es una conjetura ni una teoría conspirativa. Es la descripción técnica de cómo funciona la personalización algorítmica, documentada por las propias compañías en sus materiales de ingeniería. Están leyendo el equivalente digital de tu potencial de disposición, el patrón de señales que precede tu acción consciente, y están respondiendo a él antes de que tú lo hagas. Lo que significa que en la cadena real de quien decide qué ves, qué compras, qué deseas, qué piensas que quieres, tú eres el último eslabón. Primero está el proceso inconsciente que tu biología genera sin consultarte. Después está el algoritmo que leyó ese patrón antes que tú. Y al final, después de todo ese proceso que ya ocurrió, llegas tú. Convencido de que navegas libremente. Convencido de que elegiste estar aquí. Convencido de que la próxima decisión será tuya de verdad. La próxima tampoco lo será. Y eso no va a cambiar mientras no sepas qué está pasando. Y saberlo, como estás descubriendo ahora mismo, tampoco lo cambia completamente. Respira. Hay algo que el investigador que descubrió todo esto no pudo ignorar, aunque claramente hubiera preferido hacerlo. Porque lo que encontró complica la narrativa limpia del determinismo total y la deja en un estado mucho más incómodo que la certeza absoluta en cualquier dirección. Hay una grieta. Entre el momento en que el proceso inconsciente se activa y el momento en que el músculo ejecuta la orden, existe una ventana real, medible, documentada. Aproximadamente 200 milisegundos en los que la conciencia puede intervenir, no para crear el impulso porque ese ya nació sin ti, sino para vetarlo. Para decir, desde esa llegada tardía que es tu yo consciente, no. Solo eso. Un veto. El investigador lo llamó libre no albedrío, y la ironía del nombre es perfectamente precisa: no tienes la libertad de querer, pero quizás tienes la libertad de negarte. Piénsalo desde sus implicaciones reales. No puedes elegir qué deseos aparecen en tu mente. No puedes elegir qué impulsos genera tu biología.
No puedes elegir a quien encuentras atractivo, que te provoca miedo, que te produce placer. Todo eso llega sin invitación, desde procesos que operan por debajo del nivel de tu conciencia. Pero en el instante en que ese impulso llega a tu atención, en esa ventana de 200 milisegundos, existe algo que puede frenar la ejecución. No siempre. No confiablemente. Pero existe. Eso es todo lo que tienes. Ese centímetro es la totalidad de tu libertad, si es que la palabra libertad todavía significa algo después de lo que ya aprendiste. Es la diferencia entre el animal que obedece cada impulso sin filtro y el ser que a veces, en el último instante posible, puede decir no a lo que su propio cerebro le está pidiendo hacer. Ahora la conjetura honesta, marcada como conjetura porque nadie puede demostrarlo completamente aún, si ese veto es también un proceso neural, y lo es porque todo lo que ocurre en tu mente tiene un sustrato físico. Entonces el veto también fue generado por su propio proceso inconsciente. También llegó desde abajo hacia arriba. También ocurrió antes de que lo sintieras como una decisión tuya. Lo que llamamos fuerza de voluntad podría ser simplemente otro proceso automático que a veces llega a tiempo y a veces no. Y la sensación de haberlo ejercido conscientemente podría ser otra narrativa retroactiva que el cerebro construye para mantener coherente la historia del yo. Pero hay un dato que cambia todo esto y que no está en disputa: cuando las personas se convencen de que no tienen libre albedrío, el veto se debilita. Los estudios que midieron comportamiento después de exponer a personas a argumentos deterministas encontraron mayor tendencia a tomar decisiones impulsivas, a ignorar consecuencias, a actuar sin filtro. El mecanismo de inhibición funciona mejor cuando crees en él. El candado necesita que alguien piense que está cerrado para mantenerse cerrado. Lo que significa que ahora mismo, mientras asimilas todo esto, estás en un territorio delicado. Porque ya no puedes no saber lo que sabes. Y el saber, en este caso particular, no es poder. Es una herramienta que puede tanto afilarse como volverse contra quien la sostiene. Sal del cerebro un momento. Sube más alto que la neurociencia, más alto que la psicología, hasta el nivel donde las preguntas sobre libertad y control se vuelven preguntas sobre la estructura misma de la realidad. Las ecuaciones que describen el universo con mayor precisión, las mismas que usamos para calcular la órbita de satélites y navegar sondas espaciales a miles de millones de kilómetros con un margen de error de metros. No describen un universo donde el tiempo fluye de pasado a futuro como un río. Describen un universo donde el tiempo existe como una dimensión, igual que el espacio. Pasado, presente y futuro no se suceden. Coexisten en la misma geometría, con la misma densidad física, de la misma manera en que el norte y el sur coexisten sin que uno ocurra después del otro. Lo que experimentas como el paso del tiempo, esa sensación de que el presente avanza y el futuro se convierte en pasado, es una construcción de tu sistema nervioso. Es la manera en que un cerebro con acceso limitado a información procesa su propia línea de mundo, incapaz de ver las otras coordenadas. Convencido de que el movimiento que siente es la naturaleza de la realidad y no el límite de su percepción. El libro no pasa páginas. El lector lo atraviesa. Y el libro ya fue escrito completo antes de que abrieras la primera página. Si esto es correcto, y no existe refutación matemática conocida que lo derrumbe, entonces la decisión que tomarás mañana no es una posibilidad abierta esperando que tú la determines. Es una coordenada fija en la geometría del espacio-tiempo, que ya existe con la misma solidez con que existe el recuerdo de lo que hiciste ayer. Tu cerebro no puede verla porque solo procesa información en una dirección y en un orden, como un lector que no puede ojear hacia adelante, pero eso no significa que las páginas siguientes no existan. Solo significa que no puedes acceder a ellas desde donde estás. Ahora conecta esto con lo que ya sabes sobre el cerebro. El experimento del potencial de disposición demostró que tu cerebro decide antes que tu conciencia. La física del universo bloque sugiere que el universo decidió antes que tu cerebro. Eres el tercero en una cadena de causalidad que comienza en el origen del cosmos y termina en el gesto que estás haciendo ahora mismo. Y ningún eslabón de esa cadena fue elegido libremente por ninguno de los eslabones anteriores. Cada causa tiene su causa, y esa cadena no tiene un primer eslabón donde alguien haya estado eligiendo libremente sin ser a su vez el resultado de algo anterior. Esta es la parte donde el horror no necesita monstruos ni conspiraciones. Solo necesita que te sientes con la pregunta el tiempo suficiente para sentir su peso real, si el futuro ya existe como coordenada, si tus decisiones son procesos físicos dentro de un universo físico con leyes fijas. Si el yo que cree que elige llega siempre después del proceso que ya eligió,
entonces la pregunta no es si tienes libre albedrío. La pregunta es qué eres exactamente cuando le quitas esa ilusión a lo que te queda. Detente un segundo. No para descansar, sino para hacer algo que, pensándolo bien, tampoco sabes con certeza si vas a elegir hacer o si ya estaba decidido antes de que te lo pidiera. Si este video te está quitando algo, esa comodidad silenciosa de creer que controlas tu propia vida, es porque está funcionando exactamente como fue diseñado. Y si está funcionando, hay alguien en tu lista de contactos que necesita verlo esta noche. Alguien a quien le molesta que le digan verdades incómodas. Mándaselo a esa persona en particular. Dale like al video. Y esto lo digo con la ironía completamente intencional, el mismo algoritmo del que acabamos de hablar, ese sistema que actúa antes de que tú decidas. Necesita esa señal tuya para determinar si este contenido merece existir en la pantalla de alguien más. Le estamos pidiendo que te controle para que podamos seguir hablando de control. Suscríbete a Secretos del Abismo y activa la campana, porque lo que viene en la segunda mitad de este video es donde el horror deja de ser filosófico y se vuelve completamente personal. Ya no estamos hablando del universo ni del cerebro en abstracto. Estamos hablando de tu memoria, de tus recuerdos, de la versión de ti que existía antes de que los sistemas supieran más sobre ti que tú mismo. Tu cerebro no guarda recuerdos como un archivo guardado en una computadora, estable, idéntico a sí mismo cada vez que lo abres. Cada vez que accedes a un recuerdo, lo reconstruyes activamente desde cero usando la información disponible en el momento presente, incluyendo quién eres ahora, qué necesitas creer ahora. ¿Qué narrativa sobre ti mismo necesitas mantener coherente para seguir funcionando? El recuerdo que tienes de este momento, dentro de 6 meses, no será una grabación fiel. Será una edición que tu cerebro habrá ajustado sin pedirte permiso y sin dejarte ningún registro de los cambios realizados. Esto tiene nombre en neurociencia, reconsolidación de memoria. Y es real, documentado, reproducible en laboratorio. Cada vez que recuerdas algo, ese recuerdo se vuelve temporalmente plástico, susceptible de ser modificado antes de ser almacenado nuevamente. Es el mecanismo por el que los traumas se intensifican con el tiempo en lugar de desvanecerse, y también es el mecanismo por el que los recuerdos positivos se vuelven más dorados y limpios de lo que la realidad justificaría. Tu cerebro no es un archivista neutral. Es un editor con una agenda narrativa. Ahora entra la parte que nadie en una clase de neurociencia va a decirte en estos términos: tu cerebro está borrando tus recuerdos para dejar espacio a los contenidos que consumiste hoy. No metafóricamente. Neurológicamente. Cada vez que un estímulo emocional intenso y repetitivo se consolida en tu memoria a largo plazo, compite por los mismos recursos cognitivos que los recuerdos ya almacenados. Y los sistemas que diseñan el contenido que consumes saben exactamente qué tipo de carga emocional, qué combinación de novedad y familiaridad. Qué ritmo de recompensa variable maximiza esa consolidación y la hace persistente. No están compitiendo por tu tiempo en pantalla. Están compitiendo por tu memoria. La diferencia es fundamental. El tiempo en pantalla se recupera cuando apagas el teléfono. La memoria no. La versión de ti que existía antes de que tuvieras un dispositivo conectado permanentemente a tu atención tiene acceso a experiencias, capacidades y modos de percepción que la versión actual de ti ya no puede recuperar con la misma claridad o la misma facilidad. No porque hayas envejecido de forma natural, sino porque ese espacio cognitivo fue ocupado gradualmente por contenido diseñado para ocuparlo de manera eficiente y duradera. El aburrimiento creativo profundo, esa capacidad de estar en silencio sin ansiedad, la atención sostenida sin recompensa cada pocos segundos, la memoria de conversaciones completas en lugar de fragmentos virales. Esas capacidades no desaparecieron. Fueron desplazadas. Y el proceso no terminó. Continúa ahora mismo, mientras consumes esto, mientras yo te lo explico, mientras el contenido de hoy va encontrando el espacio donde estaba algo que mañana vas a recordar con menos fidelidad que hoy. Hay algo que sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo sepas. No es una exageración dramática para mantener tu atención. Es la descripción técnica de cómo funcionan los sistemas de predicción de comportamiento que operan en segundo plano cada vez que usas cualquier plataforma digital importante. Están entrenados en los patrones de comportamiento de miles de millones de personas, y tú eres uno de sus puntos de datos más activos y más actualizados. Cada pausa antes de hacer clic que dura más de lo promedio estadístico. Cada vez que tu dedo se detiene sobre una imagen sin llegar a tocarla.
Cada vez que entras a una aplicación a las 3 de la mañana sin recordar haber decidido hacerlo y la cierras 2 minutos después sin haber hecho nada concreto. Todo eso se registra, se procesa, se integra en un modelo que no describe quién eres sino cómo te comportas y que puede anticipar con precisión estadística significativa tu próximo estado emocional. El tipo de contenido que aumentará tu tiempo en pantalla en los próximos 20 minutos y el momento preciso del día en que tu resistencia a ciertos estímulos es menor. Esto no es conjetura. Es la descripción funcional de los sistemas de recomendación que las propias plataformas han documentado en presentaciones técnicas y materiales de ingeniería disponibles públicamente. Ahora conecta esto con Libet y con el potencial de disposición. El experimento demostró que tu cerebro decide antes que tu conciencia. Los sistemas algorítmicos están diseñados para actuar antes de que tu cerebro complete su proceso de decisión consciente. Lo que significa que en la cadena real de causalidad, la conciencia no está en segundo lugar. Está en tercero. Primero actúa el algoritmo que anticipó el comportamiento. Después actúa el proceso neural inconsciente que responde al estímulo que el algoritmo colocó frente a ti. Y al final, después de todo ese proceso que ya ocurrió sin tu participación, llegas tú. Convencido de que elegiste libremente lo que querías ver. La conjetura que sí hay que marcar como conjetura porque no está completamente demostrada todavía, si la tecnología de estimulación cerebral no invasiva continúa desarrollándose al ritmo actual. Eventualmente será posible influir en el potencial de disposición, en la ola eléctrica que precede la decisión consciente, desde fuera del cráneo, sin que la persona lo perciba como interferencia externa. En ese punto, la distinción entre decisión propia y decisión inducida se vuelve indetectable desde adentro. No estamos ahí todavía. Pero la dirección del desarrollo tecnológico apunta exactamente hacia ese territorio. Lo que ya existe hoy es suficientemente grave como para no necesitar la conjetura. Los experimentos no terminaron con el primero. Vinieron más, con tecnología más precisa, con metodologías más rigurosas y con resultados que cada vez dejaban menos espacio para la interpretación optimista. Investigadores en Berlín usaron resonancia magnética funcional de alta resolución para medir algo que los electrodos sobre el cuero cabelludo no podían capturar con suficiente detalle. ¿Cuánto tiempo exactamente antes de la decisión consciente el cerebro ya había elegido? Los patrones de activación en la corteza prefrontal medial y la corteza parietal posterior permitían predecir, con precisión estadística que superaba el azar de forma significativa, ¿cuál de dos botones presionaría el sujeto hasta 7 segundos antes de que ese sujeto reportara haber tomado la decisión? 7 segundos. Tiempo suficiente para rezar, para arrepentirte, para llamar a alguien, para cambiar de opinión. Excepto que no puedes cambiar de opinión sobre una decisión que tu cerebro tomó hace 7 segundos y de la que todavía no sabes nada. Después vinieron los estudios con electrodos implantados directamente en tejido cerebral, realizados con pacientes que lo consintieron durante procedimientos médicos para tratar epilepsia severa. Las neuronas en las áreas de planificación motora comenzaban a mostrar preferencia hacia una acción específica mucho antes de cualquier señal de intención consciente reportada por el sujeto. Las neuronas eligieron primero. El resto llegó después. Y entonces llegó el dato que convierte todo esto de filosofía interesante en algo que debería cambiar cómo entiendes cada decisión que tomas. Existe tecnología disponible hoy, no en el futuro, hoy, que puede no solo leer esas señales neurales sino modificarlas. Estimulación magnética transcraneal aplicada sobre regiones específicas del cerebro durante el proceso de decisión puede alterar cuál acción ejecuta el sujeto. Y el sujeto no percibe nada extraño. No siente interferencia externa. No siente que algo entró desde fuera. Simplemente decide diferente. Cree que eligió diferente, con la misma convicción con que cree que elige todo lo demás. La libertad que no puedes distinguir de su ausencia es funcionalmente idéntica a la ausencia de libertad. No importa cómo se llame. No importa qué nombre filosófico le pongas. Si no puedes detectar la diferencia desde adentro, la diferencia no existe para ti en ningún sentido práctico. Y eso significa que la única garantía real de que tus decisiones son tuyas es que nadie haya tenido el interés, los recursos y la falta de restricciones éticas para modificarlas sin que lo notes. Hasta ahora. Que sepas. Si no tienes libre albedrío en ningún sentido significativo, no puedes tener culpa. Si no puedes tener culpa, no puede haber justicia en el sentido en que la civilización la ha entendido durante milenios.
Y si no puede haber justicia como la hemos construido, entonces el edificio completo sobre el que descansa la organización de la sociedad humana, los tribunales, las cárceles, los sistemas de mérito y castigo, la ética religiosa, la responsabilidad civil, está flotando sobre un vacío que nadie con poder tiene incentivos para mirar directamente. Los filósofos llevan siglos debatiendo esto. Y la respuesta a la que llegó la mayoría, después de mucho rodeo técnico, es sorprendentemente pragmática: no importa si el libre albedrío es real en sentido metafísico. Lo que importa es que creerlo produce comportamientos socialmente útiles. La ilusión del libre albedrío no es verdad. Es tecnología social. Funciona porque las personas que creen que pueden elegir ejercen el veto con más frecuencia, frenan más impulsos destructivos, toman más responsabilidad por las consecuencias de sus actos. El sistema de justicia no te castiga porque seas culpable en sentido filosófico absoluto. Te castiga para modificar comportamiento futuro, el tuyo y el de quienes te observan. Es ingeniería social con lenguaje de dignidad moral. Ahora la conjetura que ningún sistema político está dispuesto a hacer en voz alta todavía, marcada como conjetura porque sus implicaciones son demasiado grandes para asumirlas sin precaución. Si el comportamiento humano es predecible con la precisión suficiente, y los algoritmos ya demuestran que en ciertos contextos lo es con margen de error estadísticamente reducido, entonces el concepto de castigo reactivo se vuelve obsoleto desde una perspectiva puramente funcional. Lo que lo reemplaza no es más libertad. Es intervención predictiva. Modificación del entorno antes de que el acto ocurra. Ajuste de las variables que generan el potencial de disposición antes de que la ola eléctrica siquiera comience. No es ciencia ficción. Es la dirección lógica de los sistemas de moderación de contenido, de los algoritmos de predicción de riesgo en sistemas judiciales que ya existen en varios países, de la publicidad conductual que actúa antes de que declares un deseo consciente. Ya estamos ahí, en versiones tempranas y con bordes todavía rugosos. La pregunta que deberías hacerte no es si esto va a desarrollarse. La pregunta es quién decide cuándo intervenirte, con qué criterios, con qué supervisión y si alguna vez lo sabrás. Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Y las personas que están construyendo esos sistemas probablemente tampoco eligieron libremente hacerlo. Este capítulo ya existía antes de que lo leyeras. No como posibilidad que podría o no materializarse dependiendo de tus decisiones. Como coordenada fija en la geometría de un universo donde el tiempo es una dimensión y no un flujo, donde pasado, presente y futuro coexisten con la misma densidad ontológica. Donde el ahora que experimentas es solo el horizonte de procesamiento de un sistema nervioso que no puede ver más allá de su propio retraso. Tú y este momento se encontraron porque una cadena de causas que se extiende hacia atrás antes de que existiera el sistema solar lo hizo inevitable. Cada sinapsis que se disparó en tu cerebro hoy tiene una causa neurológica. Cada causa neurológica tiene una causa biológica. Cada causa biológica tiene una causa química. Cada causa química tiene una causa física. Y la física se extiende hasta el origen de todo, donde no había nadie eligiendo nada, solo energía expandiéndose y siguiendo leyes que nadie escribió para nadie. Tú eres el resultado de esa expansión alcanzando un nivel de complejidad suficiente para mirarse a sí misma y preguntarse si es libre. Eso es todo. Eso eres. Un universo que tardó miles de millones de años en doblarse lo suficiente sobre sí mismo como para poder hacerse esa pregunta y que genera la misma respuesta cada vez que la hace. Ahora la honestidad que este narrador te debe, porque todo lo que vino antes depende de que esto también se diga, nadie ha resuelto por qué hay algo que se siente como ser tú. ¿Por qué existe experiencia subjetiva? ¿Por qué el rojo que ves cuando ves rojo se siente de alguna manera específica desde adentro y no es solo procesamiento de información sin nadie que lo experimente? La neurociencia puede mapear cada correlato físico de la conciencia con resolución cada vez mayor. No puede explicar por qué hay alguien ahí adentro experimentándola. Ese problema sigue abierto. Y en ese espacio sin resolver, pequeño e incómodo y resistente a toda ecuación, vive la única pregunta que este documental no puede responder. No porque no queramos, sino porque nadie puede, todavía, y quizás nunca. Todo lo que somos como especie, el arte, el amor, la rabia, la búsqueda de sentido, la necesidad de creer que importamos, podría ser el efecto secundario de un proceso físico que se mira a sí mismo sin poder entenderse completamente. La conciencia como espejo que no sabe que es un espejo, que confunde lo que refleja con su propio origen. Miras el teléfono.
Crees que decides abrirlo. En algún lugar de la geometría del espacio-tiempo, ese gesto ya ocurrió. En algún servidor, el algoritmo ya configuró lo que verás después. En algún punto de tu corteza motora, la ola eléctrica ya comenzó. Y tú, esa voz, ese testigo, esa presencia que insiste en llamarse libre y soberana y autora de su propia historia, llegas al final del guión completamente convencido de que lo estás improvisando. El guión lleva más tiempo escrito que tú. Apaga esto e intenta no pensarlo. Ya sé que no puedes. Ya terminó. ¿O eso crees? Pero la pregunta que este video dejó en algún lugar de tu corteza prefrontal no tiene fecha de vencimiento. Va a aparecer mañana en el momento menos conveniente, mientras manejas, mientras intentas dormir, mientras agarras el teléfono sin saber exactamente por qué. Y cuando aparezca, vas a querer tener más. Secretos del Abismo existe exactamente para eso, para las preguntas que ningún otro lugar se atreve a hacer sin adornos, sin condescendencia, sin el alivio falso del final tranquilizador. Suscríbete. Activa la campana, que en este canal cada notificación llega exactamente cuando tu cerebro menos defensa tiene. Y si este video removió algo que no sabías que cargabas, dale like. No por nosotros. Hazlo para ver si puedes decidir hacerlo. O si ya estaba decidido desde antes de que te lo pidiéramos.